Mi nombre es Elena, y nunca pensé que mi vida daría un giro tan dramático cuando me casé con Carlos hace 5 años. Teníamos una vida tranquila hasta que quedé embarazada de gemelos. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Carlos y yo habíamos ahorrado durante años para comprar nuestra casa. Era una hermosa propiedad en un vecindario tranquilo, perfecta para criar a una familia. La compramos hace 2 años, y aunque mi suegra, Beatriz, insistió en que la casa debería estar a nombre de toda la familia, Carlos y yo mantuvimos firme nuestra decisión de que fuera solo nuestra. Elena, en nuestra familia compartimos todo, decía Beatriz cada vez que venía de visita, lo cual era casi todos los días. Las propiedades familiares deben permanecer en la familia. Yo siempre me mantuve educada pero firme. Beatriz, entiendo su punto de vista, pero esta casa la compramos Carlos y yo con nuestros ahorros. Las cosas empeoraron cuando anuncié mi embarazo. Beatriz comenzó a venir más seguido, reorganizando mis cosas sin permiso y haciendo sugerencias sobre cómo debería vivir. Estas cortinas son muy oscuras para los bebés, decía mientras descolgaba mis cortinas nuevas. Y esta habitación debería ser la guardería, no tu oficina. Carlos, mi esposo, siempre evitaba el conflicto. Mamá solo quiere ayudar, me decía cuando me quejaba. Está emocionada por ser abuela. Un día, en mi 7º mes de embarazo, tuve complicaciones y tuve que ser hospitalizada. Los médicos dijeron que necesitaba reposo absoluto durante al menos 2 semanas para evitar un parto prematuro. No te preocupes por nada, me dijo Beatriz con una sonrisa que ahora reconozco como maliciosa. Yo me encargaré de todo. Carlos pasaba las noches conmigo en el hospital, pero durante el día tenía que trabajar. Fue entonces cuando Beatriz puso en marcha su plan. Una tarde, mientras estaba sola en mi habitación del hospital, Beatriz entró con una expresión triunfante. Elena, querida, tengo excelentes noticias, dijo, sentándose junto a mi cama. He vendido la casa. Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Qué has hecho qué? Oh, no te preocupes, continuó con una sonrisa cruel. El dinero irá a un fideicomiso familiar. Después de todo, esa casa siempre debió ser de la familia. Ya encontré un comprador que pagará en efectivo. La mudanza comienza mañana. No puedes hacer eso, grité, sintiendo que mi presión arterial se disparaba. La casa está a nombre de Carlos y mío. Beatriz sacó unos documentos de su bolso. En realidad, querida, aquí tengo un poder notarial firmado por Carlos. Como ves, puedo hacer lo que quiera con la propiedad. Mi mundo se derrumbó en ese momento. ¿Carlos había firmado un poder a su madre? ¿Sin consultarme? Carlos confía en mí para hacer lo mejor para la familia, dijo Beatriz, levantándose. Tú nunca has entendido realmente nuestras tradiciones familiares. Tal vez esto te ayude a aprender. Cuando Carlos llegó esa noche, yo estaba devastada y furiosa. ¿Cómo pudiste darle poder sobre nuestra casa? Le pregunté entre lágrimas. Elena, ella dijo que era solo para ayudar con los papeles mientras estabas en el hospital, respondió nervioso. No pensé que ella. ¿No pensaste? Ha vendido nuestra casa. La casa donde íbamos a criar a nuestros hijos. Carlos palideció. Debe haber un error. Hablaré con ella. Pero ya era tarde. Beatriz había actuado rápidamente. Los compradores ya habían firmado y dado un depósito significativo. Fue en ese momento de desesperación cuando recordé algo. Mi abuelo, Antonio, siempre había sido un hombre precavido y astuto. Antes de morir, me había dado una caja con documentos que debía guardar. Si alguna vez tienes problemas con propiedades, ábrela, me había dicho. Pero solo si es absolutamente necesario. Con manos temblorosas, marqué el número de mi hermana menor, Julia. Julia, necesito que vayas a mi departamento antiguo. En el ático hay una caja de metal con el nombre de abuelo Antonio. Tráela al hospital. Es urgente. Lo que encontraríamos en esa caja cambiaría todo, pero esa es otra parte de la historia. Julia llegó al hospital 2 horas después, sosteniendo la caja metálica con manos temblorosas. Elena, no vas a creer esto, dijo mientras cerraba la puerta de mi habitación. Cuando fui a buscar la caja, Beatriz y su hija menor estaban en tu departamento, sacando tus cosas. Tuve que escabullirme por la entrada de servicio. Mi presión arterial volvió a subir.
Ya están vaciando la casa. Sí, y hay algo más. Julia bajó la voz. Las escuché hablando. Beatriz mencionó que el comprador es su hermano menor, Roberto. Todo esto es un plan para mantener la casa en su familia directa. Con manos temblorosas, abrí la caja de mi abuelo. Dentro había varios sobres amarillentos y un documento notarial que hizo que mis ojos se abrieran de sorpresa. No puede ser, murmuré mientras leía. En ese momento, Carlos entró a la habitación. Elena, hablé con mamá y dice que... Siéntate, lo interrumpí, mi voz más firme de lo que había estado en días. Necesitas ver esto. El documento que sostenía era un título de propiedad de 1960. Mostraba que todo el terreno donde se construyó nuestro vecindario, incluyendo nuestra casa, había pertenecido originalmente a mi abuelo Antonio. Pero eso no es todo, dije mientras sacaba más papeles. Aquí hay un acuerdo legal. Cuando mi abuelo vendió las parcelas para el desarrollo del vecindario, incluyó una cláusula especial. Cualquier venta de propiedades en esta zona debe ser aprobada por sus herederos directos, o la transacción se considera nula. Carlos se dejó caer en la silla, pálido. Pero eso significa... Significa que la venta que hizo tu madre es ilegal, completó Julia, sonriendo. Elena es heredera directa del abuelo Antonio. Justo entonces, como si el universo hubiera programado su entrada, Beatriz irrumpió en la habitación con su característico aire de superioridad. Elena, querida, los compradores quieren acelerar el proceso. Necesitamos que firmes estos papeles de desalojo y... Se detuvo en seco al ver los documentos esparcidos sobre mi cama de hospital. ¿Qué es todo esto?, preguntó, su voz perdiendo su tono dulce habitual. Son los documentos originales de propiedad del vecindario, respondí calmadamente. Mi abuelo Antonio era el dueño original de todas esas tierras. Beatriz se rió, pero noté un temblor en su voz. Eso es imposible. Esas tierras pertenecían a la familia Montero desde... No, la interrumpí, los Montero compraron las parcelas a mi abuelo en 1960. Y hay una cláusula muy específica sobre las ventas futuras. La sonrisa de Beatriz desapareció por completo cuando mi abogado, al que Julia había llamado previamente, entró en la habitación. Señora Beatriz, dijo el abogado, soy Santiago Ruiz, representante legal de la señora Elena. Tengo entendido que ha realizado una venta ilegal de propiedad. Ilegal, chilló Beatriz. Tengo un poder notarial. Un poder que fue obtenido bajo falsos pretextos, respondió el abogado. Además, según estos documentos históricos, cualquier venta en esta zona requiere la aprobación de los herederos de don Antonio Vega. Su transacción es nula. Beatriz se volvió hacia Carlos, quien había estado inusualmente silencioso. Carlos, di algo. Soy tu madre. Pero antes de que Carlos pudiera responder, las máquinas conectadas a mi monitor cardíaco comenzaron a sonar. El estrés de la situación había provocado contracciones prematuras. Las enfermeras entraron corriendo y todos fueron evacuados de la habitación. Lo último que vi antes de que me sedaran fue la cara de preocupación de Carlos y la expresión de furia de Beatriz. Cuando desperté horas después, mi hermana Julia estaba a mi lado. Los bebés están bien, me aseguró antes de que pudiera preguntar. Pero hay más noticias. Carlos ha estado hablando con el abogado. Y hay algo que necesita saber sobre el verdadero plan de Beatriz. Mientras Julia comenzaba a revelar la verdadera profundidad de la traición de mi suegra, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Julia se sentó en el borde de mi cama de hospital, sosteniendo su teléfono con una expresión grave. El abogado encontró algo, dijo, mostrándome unos correos electrónicos. Beatriz no solo planeaba vender nuestra casa. Había estado contactando a todos los propietarios del vecindario. Los correos revelaban un plan elaborado. Beatriz y su hermano Roberto estaban trabajando con una empresa constructora para demoler todo el vecindario y construir un centro comercial. Habían estado presionando a los vecinos para vender, usando tácticas cada vez más agresivas. ¿Y Carlos?, pregunté, temiendo la respuesta. Julia desvió la mirada. Él sabía del plan desde el principio. Los correos muestran que iba a recibir el 20% de las ganancias. Mi mundo se derrumbó por segunda vez. No solo mi esposo había permitido que su madre vendiera nuestra casa,
Había sido parte de un plan para destruir el legado de mi abuelo. En ese momento, Carlos entró a la habitación. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Elena, yo. No, lo interrumpí. No quiero excusas. Quiero la verdad. ¿Por qué? Carlos se derrumbó en la silla. Al principio solo era la casa. Mamá insistía en que debía estar a nombre de la familia. Pero luego Roberto presentó el plan del centro comercial. Los números eran enormes, Elena. Millones. Pensé que sería mejor para todos. Mejor para todos. Mi voz temblaba de rabia. ¿Mejor para los vecinos que llevan décadas viviendo aquí? ¿Mejor para el legado de mi abuelo? Tu abuelo está muerto. La voz de Beatriz resonó desde la puerta. Los muertos no necesitan casas. Se veía diferente. Toda pretensión de amabilidad había desaparecido de su rostro. Roberto, su hermano, estaba con ella. Esto no tiene que ser complicado, dijo Roberto. Les ofrecemos una compensación justa. Todos ganan. Todos ganan. Una nueva voz se unió a la conversación. Era don Manuel, el vecino más antiguo del barrio, entrando con mi abogado. Llama a ganar a amenazar a ancianos para que vendan sus casas. Mi abogado sonrió. Señora Beatriz, señor Roberto, tengo aquí una orden judicial. No solo su intento de venta es nulo, sino que enfrentan cargos por fraude y coerción. Esto es ridículo, gritó Beatriz. Carlos, di algo. Pero Carlos finalmente había encontrado su voz. No, mamá. Se acabó. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La policía comenzó una investigación sobre las tácticas de Beatriz y Roberto. Los vecinos, al enterarse de la cláusula de mi abuelo, presentaron sus propias denuncias. Mis gemelos nacieron una semana después, saludables y hermosos. Carlos estuvo presente en el parto, pero ambos sabíamos que nuestro matrimonio había terminado. Lo siento, me dijo mientras sostenía a uno de los bebés. Nunca debí traicionar tu confianza. El divorcio fue sorprendentemente civilizado. Carlos renunció a cualquier derecho sobre la casa y aceptó pagar una pensión generosa. Beatriz y Roberto enfrentaron cargos legales y fueron obligados a pagar compensaciones a todos los vecinos que habían presionado. Pero la verdadera victoria vino después. Usando los documentos de mi abuelo, trabajé con los vecinos para establecer una asociación de propietarios. Ahora el vecindario está protegido. Ninguna propiedad puede ser vendida para desarrollo comercial. Instalé un pequeño memorial a mi abuelo en el parque central del vecindario. La placa dice, Antonio Vega, un hombre que construyó más que casas. Construyó un hogar para generaciones. Hoy, 5 años después, vivo feliz en nuestra casa con mis gemelos. El vecindario es más fuerte que nunca, y mis hijos crecen rodeados de vecinos que se han convertido en familia. Beatriz ocasionalmente intenta contactarme, especialmente en los cumpleaños de los niños. Pero aprendí una valiosa lección: la verdadera familia no se trata de sangre o apellidos. Se trata de respeto, honestidad y amor. Carlos se mudó a otra ciudad. Nos mantenemos cordiales por los niños, pero nunca recuperó mi confianza. A veces me pregunto si él también aprendió una lección sobre elegir entre la lealtad familiar tóxica y hacer lo correcto. En cuanto a la caja de documentos de mi abuelo, la guardo como un tesoro. Dentro agregué una carta para mis hijos, contándoles esta historia. Algún día entenderán que su bisabuelo no solo nos dejó una casa, nos dejó el poder de defender lo que es correcto. Y cada vez que miro por la ventana y veo a mis hijos jugando en el jardín, sonrío pensando en mi abuelo. Él sabía que algún día necesitaríamos esos documentos. Como siempre decía, la familia verdadera protege, no destruye.